Y esta vez vamos a ver también características de la iglesia. Sabemos cuando hablamos de la iglesia hablamos de cada uno de nosotros. Y vamos a seguir con nuestro libro de Filipenses. En el primer capítulo vemos que nos habla del secreto de la vida cristiana. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo, una síntesis de su vida. El verdadero sentido de la vida para Pablo era Cristo. En él encontraba a quien gloriarse, en quien apoyarse, en quien sustentarse. La vida para Pablo era vivir en Cristo. Qué maravilloso, ¿no? ¿Y qué sería de nosotros si esto no fuera así? Como cantábamos, ¿a quién iré, no? ¿A quién iré en necesidad? Aún en medio de las dudas, de la complejidad de la vida, siempre recuerdo las palabras de Pedro, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Y cuando no sabemos a quién ir, tenemos a quién recurrir. Después el capítulo 2 comienza con un tema muy interesante, porque más allá de todos estos temas que hemos visto, el escritor Pablo, guiado por el Espíritu Santo, selecciona este himno, que es en el capítulo 2, donde dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. En una iglesia donde había algunos conflictos, algunas tensiones, él lleva y le dice a la gente, miren, la razón no da derechos. Si ustedes piensan que tienen derecho de algo, Jesucristo tenía derecho. Y él renunció a sus derechos, siendo Dios y se hizo hombre, se humilló y tomó forma de hombre, habitó entre nosotros y nos dio un ejemplo extraordinario de humildad. Estamos dispuestos a relegar nuestros derechos en base para lograr la unidad, para beneficio de nuestros hermanos. Y hoy nos toca una iglesia debe ser cuidadosa. Y vamos a ir entonces a los primeros versículos del capítulo 3 de Filipenses. Y dice lo siguiente, yo voy a leer en versión Reina Valera, luego lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice así, capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro, dice NBI, por lo demás, hermanos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y para ustedes es seguridad. El apóstol Pablo estaba consciente que era importante volver a repetir los mismos principios. Un gran amigo mío y colega cuando enseñábamos juntos era Crilló, y este hermano Crilló siempre decía, yo tengo la costumbre de volver a repetir siempre lo mismo en mi iglesia, porque a veces nos parece que las cosas se dan por sentadas y no es así. Y Pablo le dice, miren, yo sé que a mí no me es molesto volver a repetírselas, pero para ustedes significa seguridad. Evidentemente, cosas que ya venía diciendo y principios que estaría enseñando, habría enseñado ya la iglesia. Dice el verso 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, de qué gloriarse en la carne, de qué van a gloriarse en la carne, yo más, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Dice NBI, y voy a leer el versículo 2 y versículo 3. Cuídense, ¿de qué? De estos perros, cuídense de estos que hacen el mal, de aquellos obreros de maldad. Cuídense también de los que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos.
Es muy interesante lo que plantea el apóstol Pablo. Dice, cuídense. Una iglesia debe ser cuidadosa. Cada uno de nosotros tenemos que ser cuidadosos y cuidar la iglesia de Cristo. La palabra de Dios nos dice que no tenemos que dar lugar al diablo. A veces con nuestra carnalidad, con nuestras actitudes, estamos dando lugar al diablo. Y cuando le damos lugar no es solo malo para nosotros y nos hace daño a nosotros, sino que podemos hacer daño al cuerpo de Cristo y a los que nos rodean. Y aquí el apóstol Pablo le dice a los filipenses, tengan cuidado, tengan cuidado. ¿Cuidado de qué? Cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de los que mutilan el cuerpo. Y esta referencia es a los judaizantes. La iglesia en Filipos estaba compuesta por gentiles, griegos y de otras nacionalidades y judíos. Y los judíos se consideraban cristianos de primera categoría, los espirituales podríamos decir, porque cumpliendo las normas, las reglas, la ley de Moisés, ellos pensaban que tenían una categoría superior, o por el simple hecho de ser judíos, del pueblo escogido, del pueblo elegido. Y en una forma despectiva, estos judaizantes o el judío llamaba a los gentiles perros. Nosotros, en nuestra cultura, un perro es un integrante más de la familia. Lo conocemos a Zaqueo, por ejemplo. Tenemos perros famosos en nuestra congregación, que ya se han hecho conocidos. Bueno, y Zaqueo forma parte de la familia, lo llevan al médico, lo cuidan. Creo que está mejor que usted. Eso podemos dar fe. No le pregunto a Mara. ¿Cómo eran los psicólogos para perros? ¿Cómo es, Mara? ¿Etólogo? Etólogos. Bueno, los llevan al etólogo. El etólogo es el psicólogo para perros. Me imagino un perro haciendo terapia, sentado ahí con el hueso y el tipo adelante diciéndole, levantá la patita, no sé cómo será. Pero bueno, hasta ese punto. Pero en el Oriente Antiguo, tanto dentro del contexto musulmán como judío, el perro era algo inmundo, inmundo por la ley ya de por sí. Pero era algo de lo más bajo, y estos perros de los cuales se está hablando acá eran perros vagabundos, perros de la calle, perros que andaban por los campos en jauría, que atacaban a la gente, que le gruñía, le ladraban. Eran carroñeros, se alimentaban de la basura y cuanta cosa pudiera andar por allí para alimentarse. Y el apóstol Pablo le dice, ustedes que le dicen perro a los gentiles, los perros son ustedes. Me imagino para un judío decirle perro, era lo peor, una abominación. Le dijo, ustedes se equivocan, los perros son ustedes. Para darles algunos ejemplos bíblicos, si recuerdan la parábola del rico y Lázaro, allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, dice que algo que torturaba a Lázaro era que los perros venían a lamerle las llagas. Estos perros. Después en Deuteronomio habla sobre la ley de las ofrendas y dice que era tan impuro y tan reprobable y que no debía de ser que una prostituta lleve el dinero de su prostitución, del ejercicio de su profesión, como ofrenda, como el precio por la venta de un perro. Así imagínense qué concepto, ¿no? Y en el Apocalipsis dice que en la ciudad celestial los perros no van a entrar. Y habla de todos aquellos infieles que van a quedar excluidos de la posibilidad de estar en la ciudad eterna. Por eso los judíos llamaban así despectivamente a los gentiles. Y Pablo le dice, miren, acá los únicos perros que hay son ustedes. En segundo lugar dice, cuídense de los malos obreros. Viene hablando en el capítulo 2, de dos personajes, ¿se acuerdan? El domingo pasado hablábamos. ¿Qué? Epafrodito uno y el otro, Timoteo. Dos obreros ejemplares para imitar. Dos obreros que sobresalen y Pablo habla maravillas de ellos. Y los contrasta, estos buenos obreros, con otras personas que estaban en el seno de la iglesia,
que eran malos obreros, que eran obreros de maldad, se encargaban de hacer cosas malas. Y los mismos judíos, estos judaizantes, pensaban que por cumplir las reglas, la circuncisión y todo lo demás, no solo les daba una categoría especial dentro del cristianismo y dentro de la iglesia, sino que los justificaba delante de Dios. Su justicia era cumplir con las leyes y con la ortodoxia de la ley. Y ataca directamente el corazón de la teología de Pablo, porque Pablo escribe mucho en Romanos de algo que él considera muy importante, y ni hablemos que fue la base de la Reforma, la justificación por la fe. Nosotros no necesitamos más que la obra de Cristo para ser justificados. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo ocupó nuestro lugar delante de la justicia de Dios. Eso es la cruz. Eso es expiación, eso es redención, eso es imputación, eso es propiciación. Todas esas palabras referidas a la doctrina de la salvación nos están hablando de ese centro en la justificación. Yo tenía que pagar, yo era culpable delante de Dios, pero hubo uno que pagó. Y mi culpa desapareció y ya nadie puede acusarme. No tengo nada que hacer para agregar a la salvación, porque la salvación es completa en Cristo Jesús. Ellos pensaban que esto no bastaba, que a través del cumplimiento de la ley, de las tradiciones, eso le garantizaba la justificación delante de Dios. En tercer lugar, habla de los mutiladores del cuerpo, y hay un juego de palabras ahí en griego entre mutilar y circuncisión. Y ellos dicen, ustedes se circuncidan y piensan que con eso están agradando a Dios, pero lo único que están haciendo es una mutilación inútil, una mutilación sin sentido. Se están cortando parte de su cuerpo sin ningún sentido, porque a Dios no le agrada, porque no significa nada para Dios. Es algo que ni va y viene. No sirve. No sirve. La circuncisión era una señal, lo vemos allí en el capítulo 16, creo, de Génesis o por allí, una señal que Dios da al cuerpo, a su pueblo, a través de Abraham. La señal de la circuncisión, el corte del prepucio, significaba una señal de un pacto que había realizado Dios con su pueblo, un pacto de amor, un pacto de fidelidad, un pacto en el cual Dios reconocía para sí un pueblo especial. Y este pueblo, como señal de ese pacto, debía circuncidarse. Ahora, Pablo dice aquí, no, la circuncisión somos nosotros. La verdadera circuncisión es la circuncisión espiritual, no la circuncisión física. Eso ya no sirve, eso quedó atrás. Estos judaizantes pensaban que tenían que agregar a la salvación, que la salvación en Cristo no era completa, que debían agregar la circuncisión y los ritos y el cumplimiento de los ritos para poder satisfacer no solo la justicia, sino satisfacer a Dios y completar la salvación. Esto predicaban estos perros, estos malos obreros y estos mutiladores del cuerpo, causando división, causando daños en el cuerpo. Pero yo quisiera que pensemos un poco, ¿quiénes son estos perros, estos malos obreros y estos mutiladores del cuerpo hoy? En nuestro contexto. Y seguramente que cuando entramos en este tema podemos pensar muchos ejemplos, vienen nombres, vienen muchas cosas a nuestra mente. Vemos en nuestro medio que hay malos obreros, lo vemos por televisión, lo vemos por YouTube, lo vemos por los medios. Hay malos obreros. Pero yo quisiera resaltar algunos principios, no tan generales, sino más en lo que hace a nuestra experiencia como iglesia. Y quizás si ustedes me acompañan allí en el libro de Isaías, habla un poco de esto. Isaías 56, 10 y 11 dice lo siguiente. Isaías 56, 10 y 11. 56, 10 y 11. Dice así: ciegos están todos los guardianes de Israel, ninguno de ellos sabe nada, todos ellos son perros mudos, que no
Pueden ladrar, se acusan y desvarían, les encanta dormitar, son perros de voraz apetito, nunca parecen saciarse, son pastores sin discernimiento, cada uno anda por su propio camino, todos, sin excepción, procuran, su propia ganancia, Estaba leyendo en versión NBI. Y vemos, en primer lugar, que estos perros, estos mutiladores, estos malos obreros, son aquellos que buscan el provecho propio. De esto hay mucho. Lo vemos constantemente y no quiero hablar ni de iglesias, ni de pastores, ni de personas. Simplemente vemos que acá hay un ataque directo a estas personas que tendrían que estar vigilando sobre el pueblo de Dios, que tendrían que ser los guardianes de Israel. Y en lugar de ocupar la función que debían de ocupar y pastorear a su pueblo, dice que eran como perros carroñeros, perros que lo único le interesaba ver dónde podían sacar tajada, qué podían comer para sí, insaciables, dice, para sacar provecho propio. Y tenemos que pensar que el Señor nos dice que nosotros tenemos que ver por lo que es de Cristo Jesús. Tenemos que velar por sus intereses, tenemos que velar por mi hermano. Lo escuchamos el domingo cuando habló José en esa excelente exposición, ¿no? Que tanto nos hizo reflexionar. Amamos a nuestros hermanos, nos preocupamos por nuestros hermanos. Bueno, a esta gente no les importaba a los hermanos. Hay gente que no le importa a los hermanos, hay gente que lo único que le interesa es conseguir una posición, un puesto dentro de la iglesia, que lo único que le interesa es ver cuánta plata puede recaudar, no viviendo para Cristo, sino viviendo de Cristo y de los hermanos. Y vemos esto en este contexto. También imponen sus doctrinas a su voluntad. Quebrantan la sana doctrina, quebrantan la palabra de Dios en beneficio propio. Vemos mensajes, escuchamos cómo se utiliza la palabra de Dios para fines espurios, para provechos personales, para que la gente se humille delante de los líderes, para que la gente ponga el dinero frente a los pies de los líderes. Todo con un provecho personal, sin importarle en absoluto el pueblo. Lo único que le interesa son ellos, es una actitud egolátrica, centrada en ellos mismos. Perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo, procuran su propia ganancia. También encontramos allí en el libro de Mateo, capítulo 7, algo muy interesante que nos habla de la segunda cualidad que tienen estas personas. No dejemos de pensar que esta carta a los filipenses está escrita a los hermanos en Filipos. Y está hablándole a cristianos que no tendrían que tener estas actitudes. Y dice el capítulo 7, verso 1, voy a leer en Nueva Versión Internacional. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen serán juzgados, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo podés decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando vos tenés una viga en el tuyo? Hipócrita, sacá primero la viga de tu propio ojo y entonces vas a ver con más claridad cómo sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. En segundo lugar, son aquellos carroñeros espirituales que buscan el error, andan rondando a los hermanos tratando de buscar los errores, criticando, juzgando, apuntando con el dedo. Y dice el evangelista allí, Mateo, dice, inspirado por Dios, dice,
No juzguen a los demás, porque vos te fijás en la espina en el ojo de tu hermano, pero vos tenés una viga bien grande, debe ser, que te impide ver. Ahora, hermanos, esto nos afecta directamente, porque de una u otra forma siempre juzgamos. Juzgamos las actividades, juzgamos a los pastores, juzgamos a los líderes, juzgamos a los hermanos. Siempre tenemos algo que decir del otro. Y cuando yo digo algo del otro y lo critico es porque me considero que soy superior. Porque me considero el dueño de la verdad. Porque me considero que mi verdad es absoluta. Y digo, no, mira este hermano lo que hace, mira aquel y mira el otro. Y me la paso juzgando. Y dice el consejo que nos da allí en Mateo, dice, no tiren las perlas a los cerdos, otro animal inmundo. No den la carroña a los perros. No tienen que dar lugar a esas cosas. No tenemos que pensar bajo ningún punto de vista en criticar a nuestros hermanos, en criticar a la iglesia, en criticar a los líderes o las decisiones que se toman. En todo caso, la actitud positiva es acercarse, ver en amor cómo puedo ayudar, cómo puedo colaborar con ese hermano para que quizás deje esa mala actitud o averiguar por qué lo hace o por qué ha caído en tal o cual cosa. Somos tan rápidos para juzgar, para criticar, pero tan lentos para poder ayudar, para tratar de ponerme al lado del hermano, de empatizar con el hermano y decir, hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Tenemos que sacar de nuestra vida el tema de juzgar, porque es horrible. El juzgar es del diablo. El Señor Jesucristo nos aceptó, aún con nuestros pecados y nuestras fallas, y nos acepta y no nos juzga. El Señor no te apunta y te dice, Carlos, mirá lo que hiciste. Carlos, mirá lo que hiciste esta semana. Carlos, me fallaste. Carlos, sos un infiel. Carlos, no. El Señor me extiende sus brazos de amor. El Señor ya me perdonó y me perdona por la eternidad. Y nunca levantó su voz para juzgarnos, sino para mostrar su amor. Si Dios, el Señor, como dijimos en el capítulo 10, aquí tienen toda la razón y todos los derechos, en lugar de juzgarnos, se humilló, se hizo hombre y murió por nosotros y nos alcanzó a pesar de lo que éramos y de lo que somos, ¿cómo yo voy a juzgar a otro? Qué bueno sería cambiar esta actitud por una actitud positiva, acercarme, amar, comprender, ponerme en el lugar del otro. Y si me siento herido o dañado por algún hermano, manifestarlo y pensar por sobre todas las cosas que el que tenía todo el derecho relegó sus derechos y se humilló por amor de nosotros. No juzguemos para no ser juzgados. Este concepto también nos lleva al hecho de que, como dije antes, se consideraban más espirituales, más completos en el Evangelio. Y esta es otra cosa que hace daño en la iglesia, cuando yo me considero más que mi hermano o más espiritual que otro. Somos un cuerpo, somos uno. Yo no tengo la libertad de conciencia de poder juzgar a mi hermano, a cualquiera, y el pecado que haya cometido, porque yo no me considero mejor que mi hermano. Ese pecado que hoy puedo criticar puede ser un pecado ese o peor que yo cometa el día de mañana. Estamos todos en la misma. Y estamos todos en un progreso de superación, de madurez. Y en ese progreso de madurez y de crecimiento a veces causamos daño a algún hermano, a veces no actuamos como corresponde, porque estamos todos en terapia acá. Una terapia de crecimiento cristiano. Acá hay uno solo que es perfecto y ya sabemos quién es. Es Dios, el Señor. Y dice que debemos de asemejarnos a Él. Pero en ese proceso estamos en un proceso de cambio. Por eso no somos mejor ni peor que otros. Simplemente tenemos que amarnos, comprendernos, relegar nuestros derechos, mirar por el otro para que el Señor pueda bendecirnos.
Pero también hay otra característica. Si vamos al libro de Hechos, en este caso, vamos a utilizar las mismas palabras del apóstol en el capítulo 20. Un capítulo muy significativo para mí, por muchas razones que no vienen al caso. Pero es un pasaje muy emotivo, porque Pablo reúne a los ancianos de Éfeso y se va a despedir de ellos. Él sabía que iba a Roma y sabía cuál era su fin. Iba a testificar frente al César y eso implicaba seguramente su muerte. Y le da una serie de consejos muy emotivos, me imagino que habrá habido lágrimas, habrá sido un momento muy triste. Y él les dice allí en el verso 28, dentro de uno de los consejos que le da y de estos cuidados que debían de tener por la iglesia, lo voy a leer en versión Reina Valera en esta oportunidad. Por tanto, le dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, después de que yo me vaya, después de que yo no esté, van a entrar en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, no lo van a perdonar. Y de vosotros mismos se van a levantar en el seno de la iglesia, se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a sus discípulos o a los discípulos. Por tanto, dice, velad, guardaos, cuídense, tengan cuidado y acuérdense que por estos 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Porque después de mí van a entrar en medio del rebaño lobos rapaces que no van a perdonar, y hombres, malos obreros, dentro del seno de la iglesia, que van a querer arrastrar discípulos para sí. Vemos que estos falsos maestros ya estaban en medio de los filipenses. Estaban enseñando otro evangelio, estaban enseñando otra doctrina, estaban enseñando que la salvación no bastaba con la obra de Cristo, que habría que circuncidarse. Y lo peor es que estaban haciendo proselitismo, estaban buscando discípulos para sí mismos, personas que les siguieran, que siguieran sus enseñanzas en contra de la enseñanza de la Iglesia de Cristo. Y esto hay que tener mucho cuidado. Yo respeto mucho la posición teológica de cada hermano, mientras que no afecte los principios fundamentales en los que creemos. Yo respeto algunas posiciones sobre algunos temas que no son fundamentales, que no son doctrinas fundamentales. Pero si algo sirve todo este orden que hemos hecho con la Iglesia, una de las cosas, y ahora vamos a tener una reunión con todos los líderes, todos los que hagan ministerio en la Iglesia, ponernos de acuerdo en que la Iglesia tiene un rumbo, una enseñanza, y que nunca nadie desde este lugar u otro, y menos desde abajo y haciendo proselitismo, pueda enseñar otra cosa diferente, aunque lo piense, de lo que la Iglesia enseñe. Si vos tenés una opinión distinta sobre algún tema, escatológico, lo que fuere, es tema tuyo. Guárdalo en tu corazón, pero no hagas proselitismo, porque así se mutila el cuerpo, así se dividen las iglesias, así vemos que el cuerpo de Cristo se va despedazando. Estos hombres enseñaban otro evangelio. En Gálatas dice, si alguno enseña otro evangelio, ¿qué es? Anatema. ¿Se acuerdan que es exacto? Tenemos que tener mucho cuidado de qué evangelio enseñamos. El evangelio que tenemos que predicar es uno solo, el de Jesucristo. Y enseñarlo como Cristo lo transmitió y como los apóstoles lo enseñaron.
A través de la historia de la Iglesia, el Evangelio de Cristo fue utilizado en muchas formas espurias, para la explotación del pueblo, para sacar ganancias, para impedir incluso a través del magisterio de la Iglesia y de la Biblia, que era el concepto católico de que se generaba la doctrina y las enseñanzas de la Iglesia, para subyugar al pueblo, para sacar ventajas, para cobrarles impuestos. Hay un autor, Ellul, que dice que siempre para poder tener una fuerte política de gobierno, tiene que haber una iglesia asociada, una teología asociada. Incluso el marxismo tiene su teología. No nos olvidemos que Marx era judío. No nos olvidemos que Marx, en muchos de sus libros y sus comentarios, hace muchas referencias a la palabra de Dios, sobre todo al trasfondo hebreo, y utiliza esos conceptos para apoyar su doctrina marxista. Recordemos Hitler, con el odio a los judíos, la derecha, y vemos así como a través de la historia de la Iglesia fue mal usado el Evangelio. Cuando el Evangelio llega a nuestras tierras, la colonización y la evangelización no fue solo en nombre del rey, sino en nombre de la Iglesia, y pretendió culturizar a los pueblos originarios, como se dice hoy, y trajo un evangelio que no era el evangelio de Jesucristo. Quiso hacerlos europeos, quiso hacerlos personas totalmente distintas a su identidad. Y vemos que luego se fue utilizando la cruz como un elemento de sometimiento en los diferentes movimientos, sobre todo de derecha latinoamericanos. Vemos que esa asociación del sufrimiento, del dolor, del crucificado, era el símbolo que tenían que tener las personas subyugadas por los poderes económicos y políticos. Y eso fue lo que dio origen a una renovación y surge el Evangelio de la Liberación. Las bases se empiezan a revelar dentro del mismo catolicismo, estoy hablando, dentro del mismo catolicismo, y empiezan a ver la injusticia, Monseñor Romero en El Salvador y tantos otros a lo largo de Latinoamérica, que reaccionaron ante ver que la Biblia decía una cosa y esa misma Biblia era utilizada para explotar, para someter y para causar crímenes de estados también en las personas. Y eso se genera esa teología de la liberación, algunos de una forma más pacífica, ejerciendo un rol profético frente a las autoridades, otros llevados a tomar las armas. Y así vemos que a lo largo de la historia, el Evangelio de la Prosperidad, la teología feminista, la cruz ha sido utilizado en una forma errada. Y acá dice Pablo, cuando termina el capítulo 3 de Filipenses, dice, porque hay en medio nuestro aquellas personas que podemos decir que son enemigos de la cruz de Cristo. Y se ha seguido utilizando la cruz y el mensaje del Evangelio con fines no nobles. Y en el día de hoy lo podemos ver perfectamente esto. Lo vemos a través del imperialismo, lo vemos a través de las opresiones que sufre el pueblo. La vemos de diferentes formas, incluso dentro del ámbito evangélico, como estos evangelios de sanidad, de prosperidad, buscan todo esto, provecho propio, buscan agregar algo al evangelio que no lo tiene. Por eso tenemos que volver a las bases. Y dice allí, segunda Pedro, capítulo 2, verso 17, algo muy duro. Segunda Pedro 2:17 va a hablar de estos falsos maestros. Y dice lo siguiente. Segunda Pedro 2:17. Perdón. Estos, hablando de estas personas, son fuentes sin agua, tan secos, carentes de verdad, nubes empujadas
por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Son nubes sin agua, no traen agua, son nubes que tapan la luz del sol, que impiden que a la gente le pueda resplandecer la verdadera luz del Evangelio. Usan palabras infladas. En la otra versión NB dice, pronuncian discursos arrogantes y sin sentido y seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse del error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor Jesucristo y Salvador, vuelven a enredarse en ella y son vencidos y terminan en peores condiciones que las anteriores de recibir a Cristo como Salvador. Más bien les hubiera valido no conocer el camino de justicia, que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirma el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Y vemos aquí en este capítulo 3 que nos habla de estas personas, de estos mutiladores del cuerpo, de estos que causan divisiones, que enseñan otro evangelio, que enseñan otra doctrina, que le agregan al evangelio. Tenemos que predicar el evangelio de Jesucristo. Es cristocéntrico, no hay más. Todo lo tenemos en Cristo Jesús. Y les digo que gracias a Dios por esta iglesia y lo que predicamos en esta iglesia. Pero me duele mucho ver tantas personas atraídos por este tipo de personas, por estos tipos de mensajes, dentro del contexto evangélico, protestante. ¿Cuánto necesitamos hacer escuchar nuestra voz? No solo hacia los perdidos, sino hacia aquellos que están siendo víctimas de estos perros, de estos malos obreros, de estos mutiladores del cuerpo. Y concluye aquí, y dejo la otra parte para quien siga con el domingo que viene. Dice allí en el libro de Filipenses, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros somos la circuncisión. Dice la versión NBI, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos y nos gloriamos o nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra vida en esfuerzos humanos. Y con esta reflexión quisiera terminar. La verdadera circuncisión, la verdadera señal de identidad como pueblo de Dios sos vos y yo. No una señal exterior, sino una señal interior. Lo que somos debe mostrarse en el exterior. Un judío podía ser identificado con su pueblo a través de una mutilación exterior. Nosotros tenemos que ser identificados como cristianos por una circuncisión del espíritu, por una señal que demos de traslucir la gloria de Dios, que cuando los otros nos ven, no necesitemos mostrarle ningún esfuerzo personal ni nada, ninguna mutilación de nuestro cuerpo, sino que te vean a vos y te vean a mí y vean mi interior y vean a Cristo reflejado en el amor, en la comprensión, en el perdón, en el preocuparme por el otro, en acercarme al que necesita. Porque es una forma de acercar el Evangelio y de acercar a Cristo a las personas. Ellos pensaban que la circuncisión era suficiente señal. Y el Señor le dice a través del apóstol, eso no sirve de nada, es una mutilación. Lo que ustedes tienen que ser circuncidados espiritualmente. No importa lo que hagan, lo importante es lo que sean, porque lo que sea va a marcar lo que van a hacer. Dice, porque nosotros somos aquellos que adoramos a Dios. Y en esa adoración a Dios es un reconocimiento de lo que siempre digo, y saben que lo he dicho 27.000 veces. Sin Cristo no soy nada.
Sin Cristo no somos nada, no hay esfuerzo humano, no hay sacrificio que podamos hacer, no hay mutilación del cuerpo, no hay nada que podamos hacer, porque nos gloriamos, como dijo Pablo, en la persona de Jesucristo. Es aquel que me da fuerzas para levantarme cada día, es aquel que da sentido a mi vida, que da sentido a mi existencia, que me da una seguridad de futuro, que me da el poder para vencer los hábitos que me esclavizan, los pecados en los cuales caigo. Es aquel que marca mi rumbo, que da éxito en mi camino, que me muestra cómo llevar un hogar de acuerdo a los principios cristianos, cómo educar a mis hijos, cómo tratarme con los demás. En Cristo tengo todo, como dice esa canción, ¿eh? No hay nada que me falte. Todo lo tenemos en la persona de Cristo. No hay nada que agregar, en Él está todo. Y si vivimos en Cristo, y si vivimos a Cristo, los demás se van a dar cuenta que nuestra circuncisión es espiritual, que somos el pueblo de Dios, que somos embajadores de la cruz de Cristo, que no velamos por lo nuestro, sino por lo que es de Él, que nuestros valores, que nuestros principios, que nuestros anhelos son los suyos. Hermano, antes de terminar, yo quisiera que nos pongamos, y esto lo tomé para mí, porque si no sirve para mí, no sirve para los demás. Y luego de leer esto, y podía agregar mucho de qué son estos obreros, cómo actuaban, y podíamos, así incluso en la historia del cristianismo. Pero yo lo tomé para mí y dije, Señor, ¿qué me querés decir a mí? ¿No estaré yo siendo un perro, un mal obrero y un mutilador del cuerpo? Yo sé que es duro, pero con mis actitudes, cuando juzgo a otro, cuando mi familia escucha quizás que estoy hablando mal de un hermano, cuando enseño cosas que no corresponde, cuando no muestro el amor práctico que debo demostrar para con los demás, cuando pienso que tengo algo de qué valerme humanamente para considerarme más que otro en una posición mejor, cuando eso no sirve de nada delante de Dios. ¿De qué te glorias? Si lo que somos y tenemos, como dice el himno, solo es nuestro en Él. No somos nada. Sin Él no somos nada. Mentalicémonos. Y todo lo que hacemos lo hacemos por su gracia. Y todo lo que hago que pueda tener algún rédito en personas es por su obra. Si yo hoy estoy acá predicando, no es porque yo tenga cierta elocuencia. Si fuera así, estaríamos perdiendo el tiempo. La gloria tiene que ser dada a Dios. El que tiene que mover nuestro ministerio, nuestro servicio, es Dios. Y no hay ningún tipo de razón para que nosotros nos alabemos. Cada vez que tenemos una linda reunión, cada vez que vemos algo, decimos, qué bueno. Qué linda reunión hicimos de matrimonio, de jóvenes, qué linda está la iglesia. Nada de eso es un motivo para que nosotros nos gloriemos, sino para darle la gloria a Dios. Que el Señor nos ayude a reflexionar y ver de qué forma podemos cuidar la unidad del cuerpo de Cristo. Podemos ser cuidadosos, estar velando en todo momento, por mí y por los demás, para que no entren estos perros, estos lobos rapaces, estos que no van a perdonar. Que mis actitudes no sean la de un lobo rapaz, que tenga cuidado en las críticas, en los juicios, que mi actitud en la iglesia sea positiva, que si tengo que hablar con alguien tenga la entereza cristiana de encararlo y decirle, mira, te quiero ayudar, o perdoname, o por qué me mirás así, pero tenemos que resolver las cosas bajo la presencia de Dios. Y pensemos también, ¿no? Si mis actitudes a veces no mutilan el cuerpo. Cuando no vengo a una reunión, cuando no oro por mis hermanos, cuando no ofrendo, cuando hago cosas que son básicas, estoy en alguna forma dañando al cuerpo. Entonces, reflexionemos todo esto, planteémonos y veamos si estamos siendo verdaderamente cuidadosos del cuerpo de Cristo. Una verdadera iglesia es una iglesia cuidadosa. Vamos a